Doctor Fabio Aristizábal Ángel, Superintendente de Salud, muy buenos días. Doctor Fernando, como siempre, un placer saludarlo. Un saludo especial a la audiencia y a la mesa de trabajo, doctor Fernando. Pues un placer y un honor para nosotros y una oportunidad a ver si logramos entender en qué consisten estas sentencias que se han dictado contra la Superintendencia de Salud. Esto no tiene precedentes en la historia judicial del país. Cuéntenos de qué se trata y pues si ya tiene el chequecito listo para pagar. Pero, doctor Fernando, primero, es un fallo exótico, me parece irónico que estén sancionando a la superintendencia. Este fallo no solo es dramático para el sector, sino para todo el país, doctor Fernando, porque le abre un boquete jurídico que va en contra de todas las instituciones y las entidades encargadas de hacer inspección, vigilancia y control en los diversos sectores del territorio colombiano. En el caso particular de la superintendencia, a mí me deja prácticamente maniatado, doctor Fernando, porque aquí en Colombia va a ser más peligroso actuar que no actuar. Si todas las acciones de la superintendencia se van a devolver contra la superintendencia, pues es mejor no tomar ninguna decisión. El mensaje que le están mandando al país estos magistrados, estos jueces en Barranquilla, le pone prácticamente freno al control. Y recuerde, doctor Fernando, que en estos días que hablábamos con usted, nosotros vamos a tomar unas decisiones que son trascendentales para el país, son decisiones muy fuertes que iban a ayudar o que van a ayudar a enderezar el camino. Pero con estas decisiones, doctor Fernando, pues prácticamente tendríamos que liquidar la superintendencia, como usted dice, porque este fallo de 85.000 millones de pesos contra la superintendencia me deja prácticamente sin funcionamiento. Una superintendencia que tiene un presupuesto para funcionar de 89.000 millones al año, y si le quitan 85.000, hay que cerrarla prácticamente, No, doctor pues, Fernando. pero dígame por qué razón fue sancionado la Superintendente de Salud. Es sancionar al policía, es sancionar al vigilante, es sancionar al que ejerce el control y uno se explica por qué cometió omisiones, fue cómplice en los abusos que se cometieron, por qué castigaron a la superintendencia de esa manera tan absurda. Pues mire, eso es lo absurdo, doctor Fernando. La están castigando precisamente por ejercer sus funciones de inspección, de vigilancia y de control, por intervenir unas EPS que no le estaban cumpliendo al país, unas EPS que estaban poniendo en riesgo la vida de los colombianos, unas EPS que se estaban quedando sin su patrimonio, unas EPS que ya no tenían margen de solvencia, unas EPS que había que sacar del territorio prácticamente. Entonces la superintendencia entra a actuar contra esas EPS, nombra las liquidaciones o liquida esas EPS y las IPS, los prestadores, entonces buscan a estos abogados y se devuelven contra la superintendencia aduciendo que es el responsable precisamente por tratar de controlar el desmadre que traían estas EPS, doctor Fernando. Entonces las IPS se quejan porque esas EPS que ustedes sancionaron o que ustedes estaban persiguiendo porque no estaban ejerciendo sus funciones debidamente, las IPS se quejan y dicen la culpa de que a mí no me paguen no la tienen las EPS que no me pagan, sino la superintendencia. Tal cual, doctor Fernando. Y recuerde, es Increíble. como si nosotros actuáramos, como si nosotros tuviéramos algo que ver entre los contratos de privados con públicos o públicos con privados o privados entre privados. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, doctor Fernando. Pero mire, algo peor, doctor Londoño. Lo que va a pasar acá es el mensaje que le están mandando al país. Ahora las EPS que no están cumpliendo, que yo tengo en este momento en cintura, que las tengo en medida de vigilancia especial, ¿qué van a decir? No, no paguemos. Si aquí el Estado es el que va a pagar, ¿yo para qué voy a capitalizar? ¿Yo para qué voy a poner recursos si ahí el Estado es el que responde? Y el mensaje para las IPS es el mismo. Aquí facturemos cualquier cosa, pasemos facturas, que eso va a responder el Estado colombiano. Le van a caer todas las denuncias, todas las demandas de todos los proveedores, pues le van a caer a la superintendencia. En ese orden de ideas, doctor Londoño, ¿para qué superintendencia? ¿Para qué vigilar? Doctor Aristizábal, esa sentencia la tomó ya un tribunal en segunda instancia. Entendemos que esto empezó por un juez administrativo y subió al tribunal. Sí, señor. De hecho, nosotros pusimos la superintendencia en conjunto con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, le instauró el 13 de julio de este año, doctor Fernando, denunció penalmente
a ese, pues, creo que es el juez 13 de civil del circuito de Barranquilla, y al magistrado, creo que se llama Abdón Sierra, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial, creo que es la sala octava de la Civil Laboral de Familia de Barranquilla, precisamente por el presunto delito de prevaricato por acción. ¿Por qué, doctor Fernando? Asumieron unas competencias y unas facultades que por ley no les corresponden. Es que este es un fallo no solamente suntuoso, que deja muy mal parado al país, sino que la condena es por un proceso ejecutivo. Y uno de los magistrados de ese mismo tribunal, el doctor Castilla, creo que hizo su salvamento de voto, precisamente manifestó que no había ningún título ejecutivo. Y él dejó en evidencia que ahí no habían facturas, que eran inexistentes, y que esas facturas no eran reconocidas y que la superintendencia prácticamente no tiene ninguna participación. Por eso yo aprovecho este medio, doctor Londoño, porque me gustaría hacerle un llamado al Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados, a los jueces. Hace poco, en una reunión que estuvimos en la Corte Constitucional, yo lo expuse ante los magistrados y les dije, hombre, esto va a ser más peligroso actuar que no actuar. Este tipo de precedentes no se le pueden permitir al país, doctor Londoño. Entonces, doctor Aristizábal, aquí tenemos qué clase de juicio es el juicio que ha terminado en segunda instancia en el Tribunal del Atlántico. ¿Es una tutela? ¿Es una acción pública? ¿Qué clase de acción es la que ustedes están enfrentando con una sentencia ya de segundo grado, ¿no? Es decir, Sí, señor. sentencia que va a quedar ejecutoriada. Exacto, no, doctor Londoño, lo único que nos queda a nosotros es poner una tutela contra ese fallo ante el tribunal. Pues no tenemos otra alternativa. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos que aquí hay una violación al debido proceso y tenemos que poner una tutela contra el fallo del tribunal ante la Corte Suprema de Justicia. Vamos a poner también la queja ante el Consejo Superior de la Judicatura contra los abogados, contra el juez y contra los magistrados. Nosotros hicimos la debida defensa. Habíamos tenido el acompañamiento de la Procuraduría, habíamos hecho las denuncias en la Fiscalía, pero siguió el proceso y fallaron en contra de la superintendencia. Para mí es un precedente gravísimo, no solamente para el país, pero mire, doctor Londoño, y para las otras superintendencias. Entonces imagínense lo que va a pasar con las supersociedades, con la superindustria y comercio. No, con todas, con todo el poder de vigilancia del Estado, cuando es el Estado el que termina sancionado por las irregularidades que cometan los vigilados. Es decir, esto es la quiebra de la nación. Pero le quiero insistir, doctor Aristizábal, porque no he entendido. La acción en la que lo condenaron, la acción en que tiene usted una segunda instancia en su contra, ¿es por una tutela? ¿Es una acción popular? ¿Es una acción administrativa por plena jurisdicción? ¿Qué acción es? No, es una acción ordinaria. El juez y el tribunal lo metieron, o la demanda que le enviaron a Super es por la jurisdicción ordinaria. Usted sabe que no soy abogado, no soy experto, pero yo estoy seguro que debía haber sido por la justicia administrativa, por el contencioso administrativo, doctor Fernando. ¿Y quien falla en segunda instancia no es lo contencioso administrativo de Barranquilla o es el tribunal ordinario, el Tribunal Civil de Barranquilla? Es el Tribunal Civil de Barranquilla, es un tribunal, es un juzgado de familia de Barranquilla, doctor Fernando. El de primera instancia y el de segunda instancia es el Tribunal de Barranquilla. Sí, señor. En una acción ordinaria. Sí. Virgen Y la condena Santa y es por un bendita. proceso, y la condena es por un proceso ejecutivo contra la superintendencia. Proceso ejecutivo. Sí, señor. Proceso ejecutivo, lo primero que necesita es un título. Exactamente, y aquí no hay títulos, doctor Fernando, no hay facturas, no hay reconocimiento de títulos, y por eso es que uno de los magistrados hace su salvamento de voto. Pero los otros dos fallan a favor. Los ¿Es una otros sala dos de fallan a tres? favor. Sí, Es señor. una Sí, sala de doctor Fernando. tres. Sí. Bueno, pero Ahora, esto es de una gravedad sin claro, precedentes porque ¿qué acción le queda a usted? pues nada, ¿Qué nos acción queda le la queda? acción, nos queda la que le Fallado. conté, doctor, una tutela. Eso no es una acción ordinaria. Una tutela es una tutela, pero tutela de qué y cómo la va a ejercer. Esto es una locura, doctor Aristizábal. Esto es una locura. Gravísimo, gravísimo. Además, doctor Fernando, a uno le deja muy mal sabor porque muchos de los que están entablando esa demanda contra la superintendencia
han sido cuestionados, inclusive en algún momento que han participado en escándalos del SOAD y algunas cosas históricamente. Entonces a uno sí le queda una sensación muy desagradable, porque, doctor Fernando, así como enderezamos el país, así como tomamos decisiones, así como vamos a sancionar a esas EPS que le han hecho tanto daño al país. Y ojo, doctor Fernando, mire lo grave. Hay unas EPS que hoy deben 500.000 millones, 600, 1 billón. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Intervenimos esas o no las intervenimos ahora? ¿Se va a volver gravísimo actuar? No, pero volvamos a nuestro tema. Si no hay título, si la acción es ejecutiva, no hay casación. La casación No, es contra sentencias ordinarias. En juicio ejecutivo no hay casación. Luego el fallo de segunda instancia del tribunal es fallo definitivo. Y ese fallo definitivo no tiene revisión, sino por un tutelazo que eso depende, vaya uno a saber de qué dependa una tutela contra una sentencia dictada en un proceso ejecutivo. No, así es, doctor doctor. Aristizábal, mejor dicho, nos dejó más aburridos de lo que estábamos todavía, y más preocupados de lo que estábamos, y más confundidos de lo que estábamos. Como, Sí, como se dice en ciertos juegos, nos pelaron a los colombianos, nos pelaron con esa sentencia. claro, doctor Londoño. Además que cuando uno lee, cuando uno estudia el caso, uno dice que asumieron unas competencias que de verdad por ley no les corresponden. Librar ese mandamiento de pago contra la superintendencia es absurdo. Es abiertamente Claro, contrario al derecho. Yo que he estado conversando con los abogados, pues uno dice, esto es exótico, doctor Londoño, contra la superintendencia. claro, pero un mandamiento de pago tiene que ser mandamiento de pago de algo. Dígame, ¿dónde estaba la obligación clara, expresa, actualmente exigible de la superintendencia que no cumplió y por eso se fueron por la vía ejecutiva? ¿Cuál es? ¿El Exactamente. mandamiento de pago es mandamiento de pago de qué? No, no hay ningún título, doctor Londoño. Y Pero esto ellos entonces lo aquí, fundamentan, ellos lo fundamentan en la supuesta calidad de deudor solidario, como si yo fuera deudor solidario del sistema. Es más, yo ni siquiera soy ejecutor de presupuesto del sistema. Yo simplemente no, vigilo los. pero claro, ¿qué va a ser usted deudor solidario de nadie? Usted es el que los vigila. Pero ¿qué es esto, Exactamente. por Dios? Y ese Esto no. argumento que a todas Sí. luces es contrario a las funciones que tiene un ente de inspección, vigilancia y control. Yo no puedo ser considerado deudor de ninguna entidad. No soy objeto de ser. Mira, ahora, cuando nosotros entramos a liquidar, nombramos un liquidador que es autónomo en las decisiones, doctor Londoño. Y entonces es Grave. contra la acción del liquidador. No, es contra la acción. No, no, aquí están diciendo que la responsabilidad de la superintendencia, que es la que incluso vigila, hace el control y nombra a los liquidadores. Pero, Entonces ellos están haciendo a responsable ver, a la superintendencia por entrar precisamente a corregir. pero una acción de responsabilidad es muy distinta de una acción ejecutiva. La acción No, pero aquí fue ejecutiva una lo que acción demanda, ejecutiva, por eso entonces señor. no puede ser acción de responsabilidad. Entonces es Claro, una eso es lo acción que nosotros. ejecutiva. Y si es una acción ejecutiva, por lo primero que le pregunta el abogado es muéstreme el título. ¿Cuál fue el título que usted dejó de pagar para que se lo estén cobrando por vía ejecutiva? Y Exactamente, entonces, doctor Londoño. y entonces usted dice que aquí no hay título. Entonces, si no hay título, aquí lo que hay es un atraco, es un asalto de 85.000 millones de pesos contra la superintendencia, que es contra la nación. Porque es que la plata que a usted le quitan, pues acaban la superintendencia, pero eso lo giran es contra los ciudadanos. Claro, doctor Entonces Londoño. A uno lo deja somos, tranquilo, a uno lo deja tranquilo que haya un magistrado que evidentemente respondió en derecho y salvó el voto. Él mismo decía, primero dijo, asegurando que la jurisdicción ordinaria primero no es el competente para asumir ese proceso y no se puede alegar que la superintendencia deba pagar el valor de unas facturas que no fueron suscritas ni por la superintendencia y que carecen de cualquier mérito ejecutivo, doctor Londoño. Y tampoco se puede simplemente enviar una factura elaborada unilateralmente a cargo de un tercero diferente a quien realmente pretende ejecutar, decía el mismo magistrado. Y él mismo dijo que la nación, que la superintendencia de la salud nunca ha sido considerado como un responsable de pago de facturas,
ni de servicios de salud, ni tiene entre sus funciones ni facultades la de ser administrador o representante, en este caso, del FOSIGA o del ADRES. Pues doctor Aristizábal, esto es lo más grave que ha pasado en Colombia en mucho tiempo. Si estos magistrados no terminan en la cárcel, pues yo no sé qué va a suceder aquí. Porque una acción ejecutiva, mandamiento de pago por unas facturas que que no van contra usted, que no pueden ir contra usted, que usted no suscribió, facturas que están respaldando ¿qué? Envíos, dice que la Superintendencia de Salud recibió medicamentos o que recibió qué diablos que costen esas facturas. ¿Son facturas de qué? ¿Es una factura Exactamente. cambiaria de lo que llamamos una factura cambiaria de compraventa? Exacto, ¿O es qué como si tipo de nosotros factura tuviéramos, es? no, como si nosotros hubiéramos autorizado los procedimientos, como si fuera nuestra responsabilidad aceptar, como si nosotros hubiéramos firmado contratos, como si nosotros estuviéramos en la mitad de ese proceso ejecutivo que es entre privados, doctor Londoño. Es que nosotros no tenemos ninguna actuación ahí. Bueno, Pero lo más pues importante, quiero... doctor Londoño, es el precedente que le deja esto al país. Es que el No, mensaje que están fatal. mandando es No, fatal. no, fatal, fatal, fatal. Si esto llega a ser así, pues si se organizan unas bandas de abogados con unos jueces y con unos magistrados que hacen lo que les da la gana y que dictan mandamientos de pago contra las superintendencias que controlan a los vigilados. Entonces, ¿cómo le parece, pues? Un problema entre dos sociedades en Colombia termina pagándolo la superintendencia de sociedades. Pero yo, yo no sé si reír o llorar, no sé. Ante esto no sé qué hacer. Lo que sé es que como ciudadano me siento víctima de un despojo. A mí me asaltaron, a mí me atracaron. Y alguien que me defienda. A ver si aquí hay un poder judicial que sea capaz de revisar esa decisión que tomaron dos magistrados del Tribunal de Barranquilla, que violaron todas las leyes imaginables, que dictaron mandamientos de pago sin títulos de deber emitidos por el deudor. Es que usted como deudor tiene, a ver, ¿dónde está mi firma? A ver, ¿dónde está la factura que yo acepté? A ver, ¿dónde están los bienes que yo recibí? Resulta que no hay nada. Así es, doctor Londoño. Lastimosamente Pues, estamos viviendo esta tragedia, preciso en el momento en que más decisiones estábamos tomando, cuando más firme había sido la superintendencia, cuando estábamos en la línea correcta, nos ponen un freno terrible, porque eso es ponerle freno al control en este país, doctor Londoño. doctor Fabio Aristizábal Ángel, esto sí que es cierto que es lo que se llama un galimatías. Esto no lo entiende nadie, pero tiene un consuelo. Y es que más preocupado que usted quedamos todos nosotros. Sí, doctor Sí, Londoño. consuélese, consuélese. Quedamos más preocupados, todos nosotros quedamos más preocupados con lo que está ocurriendo en Barranquilla, con los jueces en Barranquilla. Doctor Fabio Aristizábal Ángel, pues usted no puede girar ese cheque. Así lo maten, pero usted no puede girar ese cheque. Porque con todo y sentencia eso lo que es un exabrupto, un exabrupto. Alguien tiene que intervenir, aquí tiene que haber controles de los jueces y controles de los magistrados, y son jueces y magistrados los que tienen que terminar en la cárcel, o a este país se lo llevó el diablo. Doctor Fabio Aristizábal Ángel, Superintendente de Salud, muchísimas gracias. Doctor Londoño, un placer siempre estar con usted, siempre me agrada conversar con usted. Un abrazo y saludos a toda su audiencia.